Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes de comenzar los devocionales de esta semana, los quiero motivar a no perdérselos, porque estamos estudiando los evangelios desde una perspectiva diferente, de verlos de una manera más profunda y diferente. Y vamos a estar estudiando de un tema tan importante y a la vez tan oculto muchas veces en nosotros, que quiero comenzar haciéndote varias preguntas. Número uno, ¿cuál crees tú que es el enemigo interior que todos llevamos dentro? Número dos, ¿por qué los fariseos y religiosos crucificaron a Jesús? Número tres, ¿por qué este enemigo interior se manifiesta más entre hermanos y hermanas? Y tú sabías que la Biblia dice que vamos a dar cuenta delante de Dios de toda palabra ociosa que hayamos hablado y que también daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero, ¿qué sucede con ese enemigo interior? ¿Qué es o cuál es? Como estudiamos en la vida de Pablo, Dios le dio muchas revelaciones. Dice en 2 Corintios 12, del 2 al 7. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado ahí al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar. De tal manera podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Las experiencias sobrenaturales y las revelaciones de Pablo eran tan poderosas que Dios decidió equilibrarlas con una espina en la carne, para que no se volviera presumido. Cuando a alguien se le han concedido encuentros inusuales con Dios, la tendencia de los demás, y especialmente de los creyentes, es estimularlo más de lo debido. Y una vez exaltado de esa manera entre los creyentes, ese santo se vuelve el blanco de la envidia de los que desean la misma clase de experiencias. Y típicamente no miramos que el vaso está quebrantado y es flexible y lo envidiamos. De modo que el Señor básicamente dijo: Pablo, tengo que tratar con la potencial envidia de otros cuando te observen, de modo que te llamo a la cruz. El sufrimiento te guardará de ser envidiado por otros. La espina en la carne de Pablo fue participar de los sufrimientos de Cristo, como estudiamos ayer. Y era un sufrimiento de acuerdo a la voluntad de Dios, para que fuese recibido como siervo del Señor, antes que envidiado como uno de los favoritos de Dios. Y típicamente no miramos que el vaso está quebrantado y es flexible y lo envidiamos. Y una vez más, Dios trata con el problema de la envidia clavando a su elegido en la cruz. ¿Ya te diste cuenta? Hoy el título es La envidia, el enemigo interior. Todos batallamos con ese enemigo. La mayoría
de las personas, si tú les dices que si tienen ese problema, te dirán que no. La envidia, el enemigo interior. ¿Por qué? ¿Por qué crucificaron a Jesús? ¿Cuál es el problema más común que nadie acepta o que nadie dice tener? ¿O quién reconoce que tiene envidia de los demás? ¿Quién puede decir tengo un problema con la envidia? Un enorme problema con ella. Porque cualquier problema con la envidia es grave. La envidia corre tan profundo en lo recóndito de la naturaleza carnal que es probable que, o probablemente, es muchísimo peor de lo que podamos darnos cuenta. ¿Y quién de nosotros conoce su propio corazón? ¿Quién de nosotros? Yo he descubierto que el deseo de superarme más que mis amigos puede ciertamente ser el semillero de las actitudes envidiosas del corazón. Cuando cuando entré, mejor dicho, en el área del ministerio del reino, los deseos ambiciosos antiguos no desaparecieron como por arte de magia. Y aunque me dije que ya no estaban, cuando vi que mis amigos disfrutaban de los éxitos que yo deseaba para mí, la envidia se puso silenciosamente de mal humor bajo la superficie. La envidia, escúchalo bien, es el dolor interno que sentimos debido al éxito de otro. Durante mucho tiempo, yo no descubrí mi envidia, pero cuando Dios comenzó a revelármela, me sentí aterrado, porque descubrí la verdadera condición de mi corazón. Y grábate muy bien esto: de toda palabra ociosa daremos cuenta el día del juicio. De todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo, de todas las intenciones. Jesucristo él mismo elevó el nivel de la gracia cuando él dijo en Mateo 5:22 que cualquiera que odia a su hermano es culpable de juicio. Él cataloga el odio, la ira, el enojo contra otro hermano, lo califica al nivel de homicida. Ahora, yo estoy comprometido con un arrepentimiento radical y camino en la luz en cuanto a esta área de mi vida. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero has pensado el día que te mueras, cuando estés delante del Señor y Él descubra toda nuestra vida y esos pecados ocultos que jamás hemos confesado, ¿qué sucederá? Y uno de ellos es la envidia. Por eso me siento obligado a dar a conocer honestamente mis propios defectos en este aspecto por dos razones. Primeramente, he aprendido que el poder de la carne es sorprendentemente quebrado cuando sacamos a la luz nuestros pecados y los confesamos, como dice Primera de Juan 1:9 y también Santiago 5:16. De modo que recibo de buena gana la gracia que llega cuando lo hago, cuando confesamos. Y mediante la humildad de la confesión, Dios borra los pecados. Las Escrituras nos dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes en Santiago 4:6. Y necesitamos esa gracia desesperadamente todos los días, de lo que pueda posiblemente expresar con mis palabras o con mis acciones. En segundo lugar, quiero asegurarte que no hablo desde la distancia o de la distante posición de alguien que está lejos de los tentáculos de la envidia. Ninguno de nosotros está exento, porque todavía estamos en la tierra, todavía estamos en el proceso de obtener la victoria final, y mientras estemos en el cuerpo vamos a estar batallando con ese enemigo interior que es la envidia. Yo espero que tú puedas recibir el mensaje durante esta semana, como el de otro peregrino que aún
que aún hoy está embarcado con Dios en el camino de la vida. Ahora, escucha muy bien esto. ¿Por qué escribir o hablar acerca de este tema que pocas veces, en más de 30 años de creyente, de cristiano, he oído pocas veces mencionar, y muchas veces se le toca solamente por encima? Pero cuando el Señor me hizo ver las tendencias envidiosas de mi propia alma, me di cuenta lo pandémica que es realmente la envidia y lo mortal. Y cuán mortal es cada vez que infecta la iglesia de Jesucristo, porque tiene el poder de sabotear nuestro destino en Dios, porque Él no puede honrar nuestros esfuerzos cuando están subliminalmente dirigidos por motivaciones impuras, mientras que la envidia permanezca escondida en las hendiduras de nuestro corazón. Nuestra fructificación en Cristo será ineludiblemente impedida, detenida. Pero más allá de esto, y aquí es donde siento una mayor urgencia, cuando nos envidiamos unos a otros en el reino de Dios, y ahorita vamos a ver que está presente en todas las áreas, no se diga en las familiares, desatamos una dinámica que realmente frena el progreso del reino en nuestra esfera o región, comenzando desde la familia. La envidia mató el cuerpo de Jesucristo cuando vino a esta tierra o a este planeta por primera vez, y todavía sigue matando su cuerpo hoy. La envidia tiene el poder de impedir que se desate la bendición del reino, incluso en lugares donde las intercesiones masivas por un avivamiento ascienden al trono de Dios, o creemos que ascienden. De hecho, voy a argumentar que la envidia es responsable quizá más que cualquier otro mal o vicio de apagar el fuego del avivamiento, tanto en el pasado como en el presente. Mató el cuerpo de Jesucristo cuando vino a este planeta por primera vez, y todavía mata su cuerpo, la iglesia. Por eso, oremos para que estos estudios sean escuchados por todos los santos, por los jóvenes, por los ancianos, por los ministros, por los siervos y por los creyentes de toda tribu y denominación. El Espíritu Santo está haciendo sonar un toque de clarín, de trompeta, en esta hora crítica, para que comprendamos lo que es la envidia y que la percibamos en nuestro corazón y sepamos cómo cooperar con la gracia de Dios, para que esta sanguijuela mortal deje de minar en nosotros el poder del Espíritu Santo que necesitamos para completar la tarea de evangelizar al mundo. Hoy todo el mundo está preocupado por la situación en Israel, pero ¿te has preocupado por lo que dirás cuando mueras por pecados no confesados y estés delante del Señor? Y uno de los más mortales es la envidia. Y quizá te sientas desconcertado o aún ofendido de que estos estudios podrían tener una confrontación directa contigo, o con la envidia que tienes, o que fácilmente nos engaña nuestro corazón, porque somos muy propensos a tener un concepto de nosotros más alto del que deberíamos tener, como dice Pablo en Romanos 12:3 y en Filipenses 2:3, que debemos de estar ubicados y no creernos más que los demás. Ahora, por favor, entiende que no estoy escribiendo esto ni compartiéndolo con un espíritu acusador. Más bien mi deseo es sacar a la luz los verdaderos problemas en torno a la envidia
y señalar luego el camino hacia la sanidad y la libertad en Cristo. Es hora de que el cuerpo de Cristo despierte a la realidad de la envidia y lo que ella nos causa. Reconozcamos la verdad. Y la verdad es mi problema, es nuestro problema. La envidia está viva y goza de buena salud en la iglesia de Jesucristo y causa estragos en todo el cuerpo al impedir el progreso del glorioso reino de Dios. Por eso, comencemos este debate hablando la verdad en nuestro corazón. Como dice el Salmo 15:2, sobre el verdadero estado de nuestros negocios, de nuestras familias. Es hora de dejar de estar a la defensiva y pedir a Dios que nos hable personalmente sobre este tema, tal como dice una antigua canción. No es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor, quien está aquí en oración. Si tu primera respuesta es envidia, envidia yo, ese no es un problema para mí. Hasta donde puedo saber, pues entonces déjame decirte una apelación. Al estudiar las maneras de la envidia, tú no serás simplemente instruido sobre la naturaleza y las ramificaciones que tiene la envidia, como si fuera un pulpo. Más que eso, su visión de los propósitos de Dios para la iglesia van a ser ampliados y sabrás para qué el Espíritu Santo hoy ilumina estratégicamente el tema de la envidia entre los creyentes. Es de suma importancia que obtengamos nuestra herencia en Cristo si vamos a prestar atención a la voz del Espíritu Santo con respecto a la envidia y la forma en que fractura el cuerpo de Cristo y las familias. Entonces, esta generación tiene el potencial para ver el poder y la gloria de Dios manifestarse en la tierra de una manera sin precedentes. Ahora, grábate muy bien esto. Número 1, la envidia está en todas partes. Existen buenas razones para vincular las actuales tensiones en el Oriente Medio, lo que está pasando, con la envidia que produjo los momentos de separación entre Isaac e Ismael, que sucedieron hace más de 4000 años, debido a que envidiaba la preferencia con que era tratado su hermano Isaac. Ismael se burlaba de él y fue echado de la casa por Sara, la madre de Isaac. El efecto de los altibajos de envidia entre estos dos hermanos aún se hace sentir por medio de sus distintos descendientes, más específicamente en los conflictos actuales entre árabes e israelitas. El conflicto que está sucediendo hoy debemos de verlo a la luz de la palabra. Y puede ser posible que la envidia esté virtualmente ligada, al menos en parte, con todas las guerras étnicas y religiosas sobre la faz de nuestro planeta. El punto de vista es este: nuestro mundo está lleno de envidia. Sin embargo, el espacio no nos permite tratar las múltiples formas de envidia en el mundo actual. El propósito de estos estudios es observar la envidia dentro de las filas de los que nos decimos que somos creyentes. No miraremos cómo alguien podría envidiar el carro o la casa de otro, o la esposa o los hijos, o la elegancia o la carrera o el trabajo, o si estamos financieramente bien. No, vamos a limitar nuestro enfoque al espectro de la envidia que surge entre los hermanos y hermanas, y sobre todo en creyentes. Si eso sucede entre los creyentes, imagínate en los que no conocen, en los conflictos que suceden y en los distintos ministerios, entre nuestra iglesia y la tuya, entre nuestra unción o mi unción
y la tuya, o la tuya y la mía, entre mi ministerio y el tuyo. Por eso tenemos que usar la letra E. Hay algo fundamental, angustiante en cuanto a confesar la letra E, la envidia. Hace poco un amigo me contó cómo el Espíritu Santo lo hacía sentir culpa por la envidia y pasó varios días luchando con Dios antes de que pudiera decir: muy bien, Señor, estoy dispuesto a aceptarla, soy envidioso, perdóname. Y puede ser que una de las razones por las que no queremos mencionar la palabra envidia sea porque nos gustaría pensar que hemos crecido fuera de la carnalidad de los creyentes de Corinto, a quienes Pablo tuvo que escribir una severa reprensión por las comparaciones que hacían de los distintos ministerios. En 1 Corintios 3, del 2 al 4, dice: les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios netamente humanos? Cuando unos dicen yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. 1 Corintios 3, del 2 al 4. Nos resistimos a ponerle la etiqueta de envidia a las luchas de nuestra alma por las implicaciones que la palabra tiene en sí. Si reconocemos la envidia, estamos aceptando una prueba poderosa de debilidad. Estamos admitiendo tácitamente las siguientes actitudes. No estoy establecido ni descansando completamente en mi identidad en Cristo. Tengo inseguridades que no han sido sanadas del todo por medio del poder de la gracia de Dios. Soy desagradecido con lo que Dios me ha dado. Sus dones no son suficientes para mí y también quiero lo que le ha dado a otro. Lucho contra la soberanía y sabiduría de Dios. Le cuestiono el haber otorgado distintos dones y medidas de gracia, tanto a mí como a mi hermano o hermana. Mi corazón es motivado fundamentalmente por el elemento del interés propio, de la preservación y promoción de mí mismo. No estoy capacitado para celebrar de lleno los éxitos de mi hermano o mi hermana, debido a los fuertes sentimientos de competencia y de ambición de mi alma. Cuando todas mis energías debieran estar concentradas en la guerra contra el enemigo de nuestras almas, algunas de ellas han sido desviadas para luchar con los éxitos de mis compañeros creyentes o de mis familiares. Ya que la envidia, cuando ha crecido por completo, culmina en homicidio. Tengo las semillas del homicidio dentro de mi corazón. Mi carnalidad impide la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad que es central en la preparación de la esposa que es la iglesia. Y ahora parte de mí está estorbando en lugar de acelerar el regreso de Cristo. Cuando Dios comenzó a ministrarme la envidia de mi corazón y a mostrarme lo que realmente había en mi corazón, al principio me conmocioné, me asombré, pero hace mucho tiempo que lo olvidé y ahora nunca me sorprende cuando la descubro nuevamente, porque no se irá del todo. Se apartará por un tiempo, así como el mismo Satanás le dice la palabra en Mateo 4, del 1 al 11, y en Lucas 4, que Satanás se apartó después de tentar a Jesús por un tiempo. Así es la envidia. Regresará nuevamente a la casa antigua,
El Espíritu Santo parece especialmente comprometido con iluminárnosla. A mí me la ha mostrado cuando está en su etapa preparatoria, de modo que pueda arrepentirme a tiempo, pero no estoy seguro cuánto he progresado sobre ella. Pero sé con seguridad que ha llegado a ser más veloz y he llegado a ser más veloz para arrepentirme cuando la veo venir. De modo que cuando miremos la lista, ha sido fácil confesar, porque soy culpable de esa acusación. Ya no me conmociono más, porque he tenido una revelación del único potencial de mi carne. ¿Y qué es lo que he descubierto cuando la envidia llega a ser fácil de confesar? La victoria de Cristo en mí, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La envidia no necesita haber crecido por completo para estar presente. Puede aparecer en nuestro corazón en las etapas más preliminares y puede también desarrollarse hasta la completa madurez si rechazamos tratarla. Todos estamos tentados a envidiar. El ser tentado no es pecado en sí, como dice Hebreos 4:15. Pero también es verdad que la mayoría de nosotros, si no es que todos, ha caído ante la envidia en algún punto de la vida. En otras palabras, tratamos a un problema que es universal. Cuando la envidia llega a ser fácil de confesar, la victoria está más al alcance. Yo recuerdo haber leído de una votación entre cristianos, y hablando de votaciones, ahora que están los tiempos electorales aquí, y los participantes estuvieron de acuerdo en que la envidia es primeramente un pecado entre las mujeres. Eso decían. Y pues yo tengo una palabra para ese tipo de examen, que es absurdo, porque es el mayor problema de todos, sean hombres o sean mujeres. Y en ese evento, pues los que votaron deben haber sido hombres desilusionados, porque la envidia es uno de los fundamentos derivados de nuestra condición humana caída y ha estado en cada generación desde Caín y Abel. Y no es extraño que Jesús dedicara algunas de sus parábolas más poderosas directamente a tratar este tema. En el capítulo 20 de Mateo y el capítulo 25, que estaremos estudiando durante la semana. Hoy estamos dando solo la introducción. Que el Señor nos revista de valentía, de denuedo, de coraje y entendimiento para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia en este aspecto. Y debemos de comenzar con lo primero, y solamente te voy a dejar con esto, con esta pregunta. ¿Qué es la envidia? O más directamente, ¿qué es la envidia para ti? Yo recuerdo que una importante revista secular definió una vez la envidia como el dolor experimentado cuando otro tiene lo que uno quiere. Y sabemos por la Escritura que ese dolor es en efecto un deseo pecaminoso, es un fruto de la carne, como dice Gálatas 5:21 al 26 y 26. El diccionario bíblico define a la envidia como el sentimiento de descontento producido por atestiguar o escuchar los adelantos o prosperidad de otros. Y el diccionario Larousse la define como el dolor o resentimiento al enterarse del adelanto o de alguien que está disfrutando, unido al deseo de poseer lo mismo. O sea, es el dolor o descontento que sentimos por el éxito ajeno.
El significado de la palabra celo es levemente distinto al de la envidia. El diccionario dice que del celo como propensión a una sospecha, rivalidad o infidelidad, hostilidad hacia el rival o hacia el que, según se cree, disfruta de algo que el otro quiere. En numerosos contextos, la palabra envidia y celo son virtualmente intercambiables. Hay matices de significado que son únicos de cada término, pero esas diferencias no son realmente importantes para el propósito de estos estudios. Puede argumentarse que el celo es mi actitud con respecto a lo que tengo, mientras que envidia es mi actitud en cuanto a lo que otros tienen. Y existen numerosas definiciones fuera de estas, tales como la distinción radica en que la envidia desea despojar a otro de lo que tiene y el celo desea tener lo mismo o la misma clase de bien para sí mismo. Y tal distinción parece un poco artificial. La envidia y el celo tienen un significado muy similar, pero la envidia parece ser una palabra más oscura. Al confesar el pecado, nosotros dejamos que opere el Espíritu Santo en nosotros. Pero piensa en esto. Mañana vamos a continuar. Como la mayoría de las emociones, tanto la envidia como el celo tienen un lado positivo y otro negativo. Hay un celo equilibrado que protege una relación mutua, exclusiva, tal como el matrimonio. Dios es tan celoso de nuestros afectos que incluso Él se ha puesto el nombre de celoso en Éxodo 34:14. Además, Santiago 4:5 habla del celo. La palabra actual es literalmente envidia. Santiago 4:5 le da otra connotación y habla de la actitud que es literalmente envidia del Espíritu Santo al anhelar que nuestras lealtades no estén divididas, de modo que hay una envidia que puede ser buena cuando es correctamente encausada, pero esa es la única escritura que presenta a la envidia como un factor positivo. Todas las demás referencias la señalan como un deseo carnal. La envidia proviene de nuestra vida carnal egoísta y tiene su origen dentro del corazón humano, como dice la palabra en Marcos 7:21 al 23. Y en la lista de obras de la carne, Pablo incluye la envidia y el celo en Gálatas 5:19 al 21. No hay que desconocer que existen paralelos obvios entre la envidia y los 10 mandamientos, los cuales dicen: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclava, ni su esclavo, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Cuando infringimos, cuando violamos los 10 mandamientos, siempre estamos quebrantando el primero antes que cualquiera de los otros 9. El amar a Dios, el amor lo dejamos a un lado. Nuestra tendencia a envidiar es parte tan esencial de nuestra identidad caída que Dios eligió tratarlo desde el comienzo en los 10 mandamientos. La envidia es una puñalada por la espalda a la diligencia. Mañana lo vamos a entender. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que estos estudios que no son fáciles de tratar, Señor, que sean filtrados por tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu el que nos hable individualmente a cada uno, mostrándonos, Señor, que todos podemos tener ese enemigo interno, ese enemigo interior que es la envidia, y que tú nos enseñas cómo ser libres de esa emoción oculta
que consume a las personas. Porque la mayoría puede decir que no es su problema, pero luego cuando alguien cercano es promovido por encima de nosotros o prospera más, de pronto elaboramos emociones difíciles porque necesitamos, Señor, un coraje para admitir que las siniestras fuerzas de la envidia pueden existir dentro de nosotros. Porque si esto es cierto, las implicaciones son enormes. La envidia, Señor, tú no lo muestras que tiene el potencial por sí sola de extinguir el fluir de las bendiciones de Dios, tanto en nuestra vida como en la de los que nos rodean, principalmente comenzando en la familia. Señor, que en esta semana aprendamos a reconocerla y reemplazarla por el verdadero amor bíblico que tú nos enseñas, como tú mismo lo dices en Primera de Juan 4:8, que el que no ama es porque no te ha conocido. Y también nos enseñas en Primera de Juan 4:18 que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y la envidia está oculta dentro de temores, porque queremos anhelar y anhelamos lo que los otros tienen. Y tu palabra también nos dice en 1 Juan 4:20 que no podemos decir que te amamos cuando estamos odiando al prójimo que vemos, cuando decimos que amamos a un Dios que no vemos. Señor, revélanoslo durante esta semana, ese enemigo interior interno, que es la envidia, que está agazapado como un león hambriento dentro de nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.